Bueno, como les adelanté, el tema de hoy va a ser justamente investigar un poquito acerca de lo que la palabra del Señor dice acerca de la oración. Tengo tres Biblias de estudio y nunca me había fijado la cantidad de versículos que tienen como tema específico el tema de la oración. Pero una de las cosas que sí, que son muy claras, porque hay muchos textos que nos clarifican, es cuando estamos orando, cómo debemos llegar a ese momento, o sea, nuestro corazón, cómo tiene que estar dispuesto. Y en Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un texto muy conocido que dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Otra versión dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cómo la oración o ese encuentro con el Señor tiene que tener como especie de una plataforma. Y el tema de ser perdonados implica que nosotros tenemos que pedir perdón. Siempre va a haber algo que interfiera en esa relación con Dios. Siempre hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos para sentir que fluye. Estaba hablando con una persona referente a cómo Dios nos va marcando el andar nuestro, ¿no? Y en una relación, cuando esa relación está bendecida por el Señor, tiene que fluir, tiene que haber puede haber algún chisporroteo, ¿no? En esa relación, pero uno siente que realmente está apoyando el Señor esa relación. ¿Por qué? Porque uno va a sentir que hay una entrega de ambas partes, que hay respeto, que hay una cantidad de cosas que es por acá, por ese camino tenemos que transitar. Y acá en este versículo es muy importante porque dice: pero sí, mi pueblo, y después dice: yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. O sea que hay una actitud de las muchas que habla acá sobre la oración, pero que tiene que ver con que nosotros debemos llegar a esa oración con las cuentas en cero. O sea, esas cargas que tenemos, esos pecados, esas cosas que sabemos que están mal. Ayer, no el viernes, estábamos con el grupo de que yo tengo con la iglesia de mi hermana, estábamos viendo cuando los discípulos, los dos hermanitos le piden al Señor: yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. Y el Señor escuchó después, esa era una parte, y en otra parte eran otros los discípulos que también querían alguna ventajita. Y el Señor les pregunta: ¿qué estaban discutiendo? Y dice que se callaron. Hubo silencio, porque ellos en el fondo sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y cuando uno sabe que algo que está haciendo que está mal, que se está relacionando mal con las personas, que está tratando mal a las personas, hay un sentimiento, una carga. Entonces, cuando vamos a orar, tenemos que despojarnos de ese lastre que nosotros tenemos. O sea que la primera cosa que podríamos pensar que nos va a servir sería: de acá hasta el martes, estemos arrepintiéndonos, estemos llegando a esta instancia de oración colectiva, no solamente personal, sino colectiva, con un corazón, con una sensación de: soy perdonado, pero soy perdonado porque me he arrepentido. Jeremías 29:3 dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Otro texto lo he escuchado muchas veces. O sea, no una oración así tipo superficial,
sino realmente esa oración que brota desde lo profundo de nuestro corazón. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Condición, ¿no? Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Una de las cosas que gracias a Dios tenemos como creyentes es que no tenemos oraciones de memoria. Si bien el Padre Nuestro es un ejemplo y que nos ayuda un montón a ver cada parte, Padre Nuestro que estás en los cielos, bueno, cada una es una oración modelo, pero nosotros tenemos libertad, no tenemos que rezar así, tac, 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 automáticamente, sino que podemos hablar, que podemos decirle al Señor qué es aquello que queremos entablar con Él como diálogo. Arrepentimiento, 1. Sinceridad. Sinceridad de corazón. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Marcos 11:24. Me sorprendió una de las cosas que leí también referente a la oración, que a veces yo lo he hecho y si es tu voluntad, que se haga, ¿no es cierto? Entonces el escritor de este pensamiento decía, en realidad uno antes de orar tenemos que buscar la voluntad del Señor, antes de pedir. O sea, que cuando yo estoy pidiendo y estoy diciendo si es tu voluntad que se realice este pedido que te estoy haciendo, sino que yo realmente ya tendría que sentir de parte del Señor que lo que estoy pidiendo está dentro de su voluntad. Qué sé yo, si estoy pidiendo algo que ya de movida ya sé que no es la voluntad de Dios, ¿para qué lo voy a pedir? Porque no va a pasar. Pero en realidad, uno antes de orar también es como decir, Señor, porque hay cosas que sabemos que es la voluntad de Dios. Bueno, cuando estemos orando, pensemos, esto, Señor, está en mi corazón, pero sé que está en tu corazón también. Porque está en el corazón del Señor, que muchas de las personas que conocemos lo conozcan a Él como Salvador, como lo conocemos nosotros. Arrepentimiento, sinceridad y fe. Santiago 5:16. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Que nosotros lo conocemos a ese texto muy de la época que hace, de la Biblia 60, que era la oración del justo puede mucho. Acá hablando de justicia, la justicia de Dios. Entonces, ¿no les pasó muchas veces que dicen, orá vos, porque a vos Dios te escucha? No, pero orá vos, pedí vos. No, porque si yo pido no va a pasar nada. Pero, ¿por qué? Porque en realidad la persona tiene que arreglar algunas cositas para que se sienta que Dios la está escuchando. Y este texto en otra versión dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo tengo en mi compu muchas versiones. No entro a todas, entro 4 o 5 y después elijo a veces 2, a veces me quedo con una. Pero esa sanidad espiritual que tiene que ver, como dice este texto de Santiago, cuando confesamos los pecados, no cuestión de estar confesándoselo a cualquiera, pero, por ejemplo, lo que hizo Pame con Mari, de pedir perdón, eso le ha traído mucha sanidad a su vida, mucha sanidad, porque seguramente ella tenía eso desde el tiempo que pasó, lo que pasó con Mauro hasta ahora, una carga. Entonces, ella está yendo a una iglesia, no sé si en este momento, pero sé que estuvo yendo a una iglesia creo que es Villa Urquiza, y seguramente le ha estado rondando. ¿Cuántas veces habrá querido llamar y no llamó? ¿Cuántas veces habrá pensado, tengo que hacerlo? Pero se decidió y lo hizo. Anoche llamó. Entonces, es eso, es sentir que estamos listos para orar,
porque ese resentimiento que tenemos con esa persona, o esa carga que tenemos por haber hecho algo que no correspondía, ya no es una carga para nosotros. Primera Juan 3:22. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Obediencia. No hago lo que yo quiero, no hago lo que me gusta y no me justifico. Porque yo soy así. ¿Cuántas personas dicen, lo que pasa es que yo soy así, y con ese yo soy así piensan que que no hace falta cambiar, porque yo soy así. Entonces, como yo soy así, lo hago a mi manera. Pero acá este texto de 1 Juan 3:22 dice, y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y otra versión dice, recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a él le agrada. ¿Esto qué significa? Sencillamente, ¿cómo vamos a obedecer si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer si no lo escuchamos? A veces uno escucha un mensaje o leemos una parte de la Biblia que nos entra por un oído y nos llega al corazón y lo atesoramos. Y cuando se presenta la oportunidad lo vamos a hacer bien. Pero muchas veces entra por un oído y parece, en realidad es una mera suposición, sale por el otro oído, porque no hay un almacenamiento de eso que acabamos de escuchar. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a él le agrada. Una vez escuché hace muchos años que el tema de nuestra conciencia, que es la que nos dice, nos habla de nuestro yo, de nuestro comportamiento, es como algo que tiene una esfera que tiene muchas puntitas. Y esas puntitas hacen que cuando se mueve, cuando hacemos algo que está mal, nos sentimos mal porque estamos haciendo algo que no es lo que el Señor quiere y no es lo que a Él le agrada. Pero de tanto hacerlo, las puntitas se van redondeando. Entonces ya es como que ya no nos molesta más. Y cada vez se van gastando esa sensación de la mala acción que estamos haciendo, hasta que llega un momento en que nos parece normal todo lo malo o sea, malo, no estamos hablando de matar a alguien, ¿no? No estamos hablando de esas cosas tremendas que a veces uno lee en los diarios que pasan, sino estoy hablando de no solamente no hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Porque la palabra de Dios, una de las cosas que nos dice que también, cuando tengo la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hago, también está mal. También está mal. Escuchar a alguien que está necesitando ser escuchado. Mari nos comentaba un ratito, porque estuvimos charlando, ¿no? Cuando llegamos con ella, y decía que las personas mayores que van ahí al local de ella, hablan. Y claro, son mayores, viven solos. Entonces, escuchar es tan importante porque esas personas necesitan comentar sus cosas con alguien que las escuche. Qué importante que es entonces esa partecita de nuestro diario vivir, escuchar. Dar nuestra opinión cuando nos piden un consejo, y siempre que no sea nuestro consejo humano, sino, ¿sabes lo que la Biblia dice acerca de esta situación que me estás planteando? Y sobre todo cuando hay una buena relación a través del Espíritu Santo, las palabras que digamos no van a ser nuestras palabras, sino que van a ser las palabras que el Señor ponga en nuestra boca. Cuando tenía que presentarse ante las autoridades, uno de los discípulos le dijo, no te hagas problema, porque en tu boca van a salir las palabras
que Dios va a poner. O sea, que somos canales de bendición. Y eso es tan importante, tan importante. Por eso yo hace un ratito les decía que nosotras en la reunión de los martes de oración presentamos temas al resto de las hermanas con personas que ellas ni conocen, pero que qué lindo que es cuando Gloria, que tiene el cuadernito con los nombres, puede tachar ese nombre. La semana pasada había varias oraciones contestadas y pudimos tachar, lo hicimos más cortito al listado. Y Paula siempre dice, mamá, vos sos chusma, es la palabra que ella siempre me dice, porque a mí me gusta saber de las personas, ¿no? Pero es que yo lo ejercito un montón. Yo las personas por las cuales estoy orando, después las llamo y le pregunto cómo va, si ya, bueno, ese es porque me interesan esas personas. Y evidentemente, a través de los años, el Señor me ha mostrado la necesidad de algunas personas. Y que no me puedo callar, que tengo que tratar de que la gracia del Señor le llegue a esa persona. Así que otra cosa que no hago es entrar en Facebook. Y también Paula me dice, vos tendrás como pastora que entrar, porque ahí te enterás de cosas que a las personas le pasan. Y tiene razón. Pero es como que estoy con las redes así un poco apartada. Prefiero el WhatsApp, prefiero el estar así más en contacto con las personas, que a lo mejor no siguen viniendo acá, pero yo sigo de alguna manera en contacto, saludándolos para sus cumpleaños, porque hay lazos que el Señor quiere tener. ¿Por qué no están acá? Bueno, porque hay cosas que los mensajes, las canciones, la vida de otros hermanos los interpela. Y cuando sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar y que no estamos dispuestos, la manera es salir. Y yo siempre digo, no importa que no vengas a esta iglesia, porque a lo mejor hay algo que no te convence, pero busca una iglesia, pero no buscan otra iglesia. Entonces el problema no está en nosotros, no está en nosotros el hecho de que no estén, porque si yo me encanta cuando le digo, bueno, vos estás congregándote en otro lugar, bueno, yo ya siento que no es mi responsabilidad, porque hay un pastor, una pastora que se están ocupando de la vida de esa persona. Pero mientras tanto, yo siento que es mi responsabilidad como pastora tratar de estar en relación y de ayudar para que esas personas que alguna vez escucharon puedan llegar a esa relación con el Señor. Entonces, repasando, cuando lleguemos el martes, ahí se me fue. Tengo que hacer algo para que me dure más la imagen. Arrepentimiento, sinceridad, fe, una conciencia limpia, o sea, nos hemos arrepentido, nos hemos sentido perdonados y tenemos la conciencia limpia, porque dice, y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y la obediencia es, para poder obedecer, primero tenemos que leer la palabra como algo continuo y saber en qué estamos fallando para poder cumplir lo que el Señor quiere. Voy a leerle los textos y vamos a terminar, porque dice aquí en Segunda Crónicas, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Marcos 11:24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que le pidan será suyo. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados.
La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Otra versión, por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Qué importante que es estar sano espiritualmente, porque sanar el cuerpo no es tan difícil. Uno va al médico, se opera si se tiene que operar, pero la sanidad espiritual es la trascendente. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y por último, 1 Juan 3:22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Mucho para pensar, mucho para llevarlo a la práctica, para atesorarlo en nuestra vida. La lectura de la palabra, si solamente es lectura y no se almacena, es como que uno tipeó un Word, por ejemplo, le hizo una cartita y después hay una posibilidad que es grabarlo, es almacenarlo en la compu y otra que es borrarlo. Entonces, uno puede leerlo, pero si no lo internaliza, no lo aprehende con H, no aprender, sino aprehender, que significa tomarlo y llevarlo a la vida cotidiana. Porque uno en la vida va a tener un montón de situaciones difíciles para enfrentar. Desde pérdidas, por ejemplo, desde pérdidas como perdió el canal Andrés, y gracias a Dios que ya lo recuperó, pero va a haber siempre situaciones difíciles, enfermedades, pero si estamos aferrados al Señor, si nosotros estamos bien con Él, lo vamos a pasar, pero lo vamos a pasar de una manera mucho más suave. Edelma, una de las cosas que a veces que hemos hablado, ¿no? Entre ella y yo, habla siempre cuando uno se enferma o algo, ella usa una palabra que ahora no me acuerdo cuál es, pero que sea suave, como que esa cosa que estoy transitando, ponele, ella usa la palabra suavidad. Y creo que es eso, ¿no? El creyente tiene esa herramienta que es la relación íntima con el Señor. ¿Qué sería de nosotros, no? Si ante cada situación que vivimos tendríamos que enfrentarla con nuestras capacidades, con nuestras herramientas humanas. Sería muy difícil. Pero gracias a Dios que lo conocemos, gracias a Dios que estamos esperando el auxilio de parte de Él. El canal es el Espíritu Santo. Es el que va a traer la palabra justa, es el que va a llenarnos de gozo. Yo les decía el tema de la alabanza, para mí fue mensaje, mensaje, mensaje. Cada canción tenía tanto para decirme en esta mañana. Y bueno, quiero llevarme esa cosa. Como hoy tenemos un día hermoso, ese sol tan lindo, ese cielo celeste, qué cosa más maravillosa que es la naturaleza. Esta mañana, mientras desayunaba, prendía el televisor y veía imágenes del sur argentino. Qué hermoso, las montañas, los lagos, los arbolitos. Bueno, nuestra vida también es una vida hermosa cuando la estamos viviendo de la mano del Señor. Más allá de situaciones difíciles, podemos tener el gozo de la salvación. Yo puse esta semana un texto, creo que no lo puse no sé si lo puse en el grupo de ustedes o en el grupo de los que yo tengo, que envío diariamente, que es enséñame, Señor, a tener conciencia lo puse, de lo corto de la vida. Bueno, entonces es un texto que dice, para traer sabiduría, para disfrutar cada día de nuestra vida. Qué tesoro que tenemos, usémoslo, llevémoslo a la práctica. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Trae vida a nuestra vida. Nos levanta, Señor, cuando estamos caídos. Señor, nos da ese ánimo para vivir
cada día, Señor, tomados de tu mano, Señor, porque somos bendecidos para bendecir. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos para aumentar nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de nuestros pecados para poder arrepentirnos como corresponde, Señor, y saber que nuestra oración llega a tus oídos, porque es una oración que está basada, Señor, en la fe de tu poder infinito. En el nombre de Jesús estamos orando en este momento, porque Él es el que abrió el camino para acercarnos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.